que Dios dio a su Hijo para amar y para perdonar. Así es, Él dio su vida por salvar la nuestra. Ahora su tumba está vacía para probar que vive Él. Amén. Aleluya. Dios dio a su Hijo, le llamaba Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Llamaba Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Para perdonarnos, Jesús, Él dio su vida. ¿Para qué, Señor? Para salvar la mía, su tumba vacía está para probar que vive, porque vive, puedo vivir. Claro que no hay temor, Señor, porque yo sé que en sus manos tiene futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. ¿Cómo le llamaban? Le llamaban Cristo, le llamaban. Vino para amar. ¿Y para qué más vino? Salvar y perdonar. Perdonar a los pecadores. Él dio su vida. ¿Por salvar a quién? Salvar la mía. Su tumba vacía está
Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminal. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminal. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a ti, Jesús. Tú eres Dios, Señor, sentado en tu trono de autoridad, Jesús amado. Aleluya. Por eso estás con nosotros, Señor. Amén, Jesús. Tú nos guías, Jesús amado. Así es, Señor. Tenemos tus promesas y podemos confiar en ti, Señor. Amén, Jesús. Y tú eres nuestro amigo y nada es mejor, Jesús Así amado. es, Señor. Tú eres Jesús. Porque nunca nos has fallado ni nunca nos fallarás, Jesús. Amén, Jesús. Por eso debemos de confiar en Jesús, Así en es. nuestra vida, sí. He de confiar en Jesús, en mi vida, sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán,
confiamos, Señor. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo Confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, gran amigo es Él. Oh, qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, Yo contaré con Él, aunque las nubes a mí me ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. gran amigo es Él. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, aunque las nubes aquí me ensombrecerán. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar,
La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Él es el camino, Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, aunque desmayaré, me levantará. Aleluya. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Este mundo no reconoce a Él, por eso tiene tristeza y dolor, mas yo vivo cerca de su gran amor. Cristo es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi fiel amigo, mi fiel amigo, mi mejor amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará. Nunca me fallará. Nunca nos fallará, Señor. Siempre irás delante de tu pueblo, Señor. Nunca nos fallarás, Jesús amado. Aleluya. Aleluya, Señor. Cantaré con gozo al Señor, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Nosotros somos tu pueblo, Jesús. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré del Señor. Cantaré con gozo al Señor, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré del Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré del Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré del Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré del Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré del Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré del Señor mi Dios. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho, muchos prodigios. Conmigo mis palmas te cantaré, a ti te bendigo, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho. Aleluya. A ti te bendigo, rebosando de gozo, rebosando
aleluya. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tu nombre es Jesucristo. A ti tú eres el único Rey verdadero, el único que venimos a exaltar, el único que venimos a levantar nuestra voz. Así es, Jesús. Solo es a ti, Señor. Amén, Jesús. No es por ningún hombre, Señor. No es ni siquiera por este grupo, Señor. Es por tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Así es, Jesús. Es a ti a quien servimos. Es a ti a quien queremos conocer más y más y cada día más, Señor amado. Dice tu palabra que tierra y mar pasarían, Señor, pero que tu palabra no iba a pasar. Y no pasará, Señor, y esa promesa se va a cumplir, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén, Señor, así es. Tú eres soberano, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Rey. Tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor.
siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey, exalto, Cristo, mi Rey, exalto, Cristo, mi Te exalto, Cristo, mi Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exaltamos y levantamos tu nombre, Jesús, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús amado. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia es palpable en nuestro hogar. Háblanos, Señor. Háblanos conforme tú quieres hablarnos, Señor. Así sea, Señor. Amén y amén, Jesús amado. Qué bendición poder exaltar, poder alabar a Jesús y reconocerlo como Rey por medio de estos cantos, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer por medio de su palabra. Sí, es hermoso poder entender y alabar a Jesús y exaltarlo y reconocerlo como Rey, y es hermoso de verdad. Es una bendición poder hacerlo de esa manera. Y ahora esa exaltación, esa adoración a Cristo, vamos a respaldarla con su palabra. La suma de su palabra es verdad, y es importante, necesario que para poder alabar a Jesús, como dice su palabra, que debe de ser con el entendimiento, pues es preciso ahora, por medio de esta palabra, que ayude a cada uno de ustedes a entender a quién es al que están alabando, a quién es a quien están glorificando, a quién es a quien le están levantando sus manos, levantando su voz. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que también así lo haga entender a cada uno de ustedes. De verdad que eso quiere Dios, quiere su Espíritu Santo, que cada uno de ustedes entienda que al entonar estos cantos al único Rey soberano al que se le puede hacer esta alabanza es a Jesús, solamente a Jesús. Entonces vamos a comenzar con un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 49. Juan 1:49 dice la Escritura: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, ¿quién? El Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ese Rey que acabamos de alabar, de adorar. Y aquí lo confirma su palabra. Ese es el título del día de hoy, de este estudio, el Rey de Israel. Y esto lo vemos y lo vamos a estudiar en el capítulo 12 que comenzamos. Pero no sin antes vamos a hacer una oración
y pedirle a Jesús que siga bendiciéndonos. Señor Jesús, sabemos que estás aquí, tu presencia, Señor, como decían mis hermanos, es palpable. Señor, habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y quieres habitar en el corazón de cada uno, Señor, de los que estamos aquí. En algunos ya lo haces, pero tú quieres ser el Rey soberano de todos, Señor, y tomar el trono del corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que así sea, Señor amado, en esta mañana, en esta tarde, que se cumpla, Señor, tu propósito en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. El Rey de Israel. Y para esto vamos a leer otro pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 31. Toda esta cita la hemos leído en otras ocasiones y que es importante volver a retomarla porque dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y para que creyendo, la importancia del estudio es para que tú creas, que no estás buscando, no estás buscando a un hombre, no estás buscando a algún gobernante de este país, sino al Rey de Reyes, y que es precisamente para eso, para que tú creas y para que creyendo, dice la Escritura, que tengas vida eterna, vida en su nombre, que eso es lo que quiere dar el Señor Jesús. Entonces, este versículo nos muestra y nos da el propósito por el cual se está estudiando el Evangelio de Juan, para que creas que Jesús es el Rey de Reyes y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, en este capítulo 12 que estamos estudiando, el pueblo de Israel ahora hace un reconocimiento de él como el Rey de Israel. Varios profetas del Antiguo Testamento, vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento, porque varios profetas, hay muchas citas que hablan acerca de este Rey, de nuestro Rey, profetizaron sobre de él, hablaron sobre de él 500, 1000, muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Estos profetas hablaron de él, y dice la Escritura en el libro de Isaías, que en alguna ocasión hemos comentado que pareciera el evangelista Isaías, porque habla mucho de Cristo, capítulo 9, versos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice en el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. La palabra dilatado en el griego es una palabra que se escribe marve y que significa grandeza, grandeza. Entonces dice, la grandeza de su imperio y la grandeza de su paz, que es la que quiere dar, y el imperio, que tú puedas estar bajo el imperio, bajo el reinado de Cristo, dice que no tendrá límite, porque es grande, es lo dilatado de su imperio, la grandeza de su imperio, y la paz no tendrá límite, que es lo que Jesús quiere dar a cada uno, la paz. Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo da, sino la que Él nos quiere y te quiere dar a ti. Dice también, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, desde que estaba hablando Isaías, y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro pasaje en la Escritura también en Isaías, ahora en el capítulo 32, versos 1 y 2, también hablando acerca de ese Rey de gloria, de
de ese rey soberano. Dice Isaías 32, 1 y 2, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Verso 2, y será aquel varón como escondedero entre el viento. Empieza a dar ciertas características, Isaías da ciertas características de lo que el Rey, nuestro Señor Jesucristo, hará con cada uno de aquellos que crean en su nombre. Dice que será como un escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es una bendición entonces desde ahora que podemos leer lo que está diciendo Isaías y que pudiéramos profundizar en cada una de las palabras que está hablando, pero es entendible que lo que está diciendo es que es un descanso, es un alivio, es un refrigerio estar bajo la cobertura, bajo el resguardo del Rey de Gloria, del Señor Jesucristo, que dice que es como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Jeremías también nos habla del Mesías, del ungido, de Jesús, y en el capítulo 23, en el versos 5 y 6, dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y es que de la descendencia del rey David es de donde sale nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que juzga? El único Rey soberano, el juez justo y perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más te puede juzgar, ni yo te puedo juzgar. Amado hermano, querida persona, es Jesús. Y por eso es que hay que buscarlo a Él. Buscar su rostro, buscar su gracia, no salirse de la gracia de Jesús. Dice, y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Desde estos pasajes, los profetas lo que están haciendo un enfoque de lo que vendrá a ser nuestro Señor Jesucristo en tiempos postreros. Vendrá a ser un nombre, dice, este será su nombre en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, la justicia del pueblo de Israel, la libertad del pueblo de Israel, como la libertad que se le dio en otro tiempo cuando estaba esclavizado en Egipto. Ahora ellos, por medio de estos profetas, está hablando de que Jesús, el Rey soberano, vendrá a hará juicio y justicia en la tierra. Y desde ahí empiezan algunos a entender la Escritura y a mentalizarse. Algunos de ellos, vamos a ver más adelante, fueron unos magos de Oriente que entendieron la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera. La segunda no sabemos cuándo vendrá, pero puede venir en cualquier momento. Daniel capítulo 7, verso 14 dice también, otro profeta, otro siervo de Dios, dice en el verso 14, y le fue dado dominio y gloria y reino. O sea, se le dio toda la autoridad, toda la potestad, y por eso lo alabamos así, y por eso exaltamos, y por eso levantamos nuestra voz con nuestros labios. Y tal vez alguno dirá, oye, estos están mal. O sea, ¿por qué levantan su voz? ¿A quién le están hablando? A Jesús, al Rey de Gloria, al único que merece, porque Él ha tomado el trono de nuestro corazón. Y por eso lo alabamos y por eso lo exaltamos. Y no estamos, bueno, sí estamos locos. Locos por Jesús, locos por Cristo. Antes estábamos locos por otras cosas, ahora es por Jesús. Dice entonces, repito, y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Fíjense, todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas. ¿Estarás incluido ahí tú? Claro que sí, ¿verdad? Ahí estás
incluido tú, porque dice todos los pueblos, todas las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Aunque hubo algún momento en que el Satanás, aunque la muerte pensó que había vencido a nuestro rey, no fue así. Jesucristo lo venció y tiene un dominio eterno y está con la planta del pie pisándole así a la serpiente, a Satanás. Y le permite ciertas cosas. Pero el dominio de Jesús es un dominio eterno. Qué bendición y qué seguridad y qué confianza nos da eso. Que a pesar de situaciones de adversidades, entendemos que el dominio de Cristo es un dominio eterno. Y ahora que he estado leyendo el libro de Apocalipsis, de verdad es que es una bendición, aunque el mismo título del libro de Apocalipsis nos dice, ¡ay! ¿Qué cosas dice ahí? Dice cosas hermosas. Por amor a nuestras almas, por amor a su iglesia, de verdad que dice cosas hermosas porque su dominio es dominio eterno. Dice que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Aleluya. El reino de nuestro Dios es un reino que no será destruido. Por eso desde aquí podemos ver que esta palabra de Dios respalda y nos hace entender que el alabarlo, el levantar nuestras manos, el levantar nuestra voz, de verdad es que es un privilegio, es una bendición. Y entender y saber que perteneces o quieres pertenecer a ese reinado y quieres ser siervo, servidor, porque dice que serviremos, dice, y lenguas le servirán. Entonces, qué bendición y privilegio servir no a un presidente, no ser de un partido político, de un presidente, de un líder de alguna gran nación, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice también en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos el vínculo. Aquí vemos el vínculo de lo que dicen los profetas y de lo que está diciendo Zacarías y de lo que vamos a leer más adelante. Pero también antes de ver a Juan, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento encontramos otros personajes, como te decía, que al tener el conocimiento de lo que habían escrito los profetas, se acercaron para conocer al rey. Esos son los magos, de los cuales muchos dicen, sabemos de ellos en los primeros días del año, ¿verdad? Que, pues bueno, la Escritura dice que eran magos, no reyes, sino magos. Dice en Mateo, en el capítulo 2, en el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos hombres conocían de las Escrituras. Estos hombres, aunque no eran del pueblo de Israel, tenían conocimiento de lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús, acerca de un rey que nacería, acerca de un rey que vendría a gobernar al pueblo de Israel. Y entonces ellos, al ver allí una señal en el cielo, entendieron que Jesús había nacido, que el rey había nacido, y por eso es que ellos van a buscar al rey, y dicen ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mejor otras personas de otros lugares
pudieron entender las Escrituras. No dice la palabra, tal vez muchos allí también en el pueblo de Israel también sabían, tenían el conocimiento, porque también anhelaban, esperaban la venida del Mesías, la venida del ungido de Dios, del Hijo de Dios, del Rey que vendría a liberarlos. Y entonces esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén la encontramos en los 4 evangelios. Sí, lo que está diciendo allí Zacarías, volvemos a dar lectura en Zacarías 9:9, repetimos, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. O sea, está hablando al pueblo, da voces de júbilo, alégrate mucho, una alegría grande, inmensa. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Vemos entonces la similitud, y en los 4 evangelios, que hablan acerca de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, pues cada uno de ellos habla, y uno, como hablábamos semanas anteriores, se complementa uno con otro. Voy a dar lectura en el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando. Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versos del 12 al 15. Allí vemos esta historia que el evangelista Juan lo hace de una forma tal vez sencilla, pero que vamos a complementar con otro evangelista, con otro evangelio. Dice en el verso 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, imagínense, dice clamaban, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Verso 14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Mateo un video en el cual prácticamente está leyendo. Si lo tenemos, lo ponemos. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si os dicen algo, diréis: el Señor los necesita, y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David!
el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es él? la gente decía, Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Platicando con algunos hermanos, preguntábamos en qué parte de la historia o en qué parte de la vida de Jesús te hubiese gustado estar. ¿En qué parte de la historia de la vida de Jesús, más bien, mejor dicho, en qué parte de la vida de Jesús te habría gustado estar en ese momento? Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas historias y bueno, creo que esta es un momento en el cual pues es algo actuado. La Biblia, la palabra nos deja ver de alguna forma la alegría, lo contento que estaba, lo feliz que estaban las personas al ver a Jesús. Yo al meditar, al estar leyendo el pasaje, recuerdan ustedes que cuando después que resucitó a Lázaro, dice que quisieron matarlo, hicieron un complot contra él y después él se tuvo que ir, se tuvo que apartar a una ciudad, una pequeña población de nombre Efraín. Y leí acerca de lo que fue a hacer a ese lugar. En la Biblia no lo dice, pero algunos comentaristas hablan que fue a tener un retiro espiritual, a tener un tiempo para estar meditando en lo que venía en la siguiente semana, estar con sus discípulos en un retiro espiritual, fortaleciéndose, descansando, porque venía algo. Él sabía lo que venía, él sabía lo que le venían en los siguientes días, y bueno, también sabía de la alegría inmensa que sería el que toda la gente, el que toda la multitud estuviera allí esperándolo. Dice también, leímos y lo estudiamos la semana pasada, que muchos estaban allí expectantes, ¿verdad? Estaban expectantes porque, como vemos en el video, la gente en ese tiempo era cuando se tenían que ir a Jerusalén para empezar la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y bueno, vamos a leer ahora en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, que está hablando de esta misma historia, pero tiene otros detalles de los cuales yo quisiera hacerles mención. Dice el verso 1 al 10 de Marcos 11, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Es sorprendente ver que lo cuidadoso, lo detallado, cómo da instrucciones precisas nuestro Señor Jesucristo. A Él no se le iba nada. Él es un Dios, un Rey que tiene el cuidado de todas las cosas. Tiene el conocimiento de todas las cosas y sabe en dónde están las cosas, y es una persona, su carácter es un carácter en el cual vemos que sabe qué es lo que va a necesitar. Y también sabe qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Sabe lo que necesitas tú. Y es muy minucioso, fíjate que da instrucciones precisas. Dice, frente al monte de los Olivos,
2, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. ¿Cómo lo sabía eso? Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que hay, lo que había en la mente, en el corazón de los que lo perseguían. Él sabía lo que había en toda la gente que lo estaba allí esperando. Y también en nuestros tiempos sabe lo que cada uno está en la mente y en el corazón. Dice entonces: desatadlo y traedlo, y si alguno os dijere: ¿por qué haces eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Si se dan cuenta, toda esta parte que leímos en el Evangelio de Juan, él no hace mención de eso. Marcos y Lucas sí hacen mención, incluso también Mateo de una forma breve, pero en Marcos yo quise tomar en el Evangelio de Marcos estos pasajes, porque también tiene algunos detalles que son importantes para nuestras vidas. Dice verso 7: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Hoy se hacen repeticiones de estas exclamaciones de júbilo, se hacen repeticiones en las oraciones repetitivas de la religión, y muchas veces las hacen sin entender lo que verdaderamente están diciendo, lo que están hablando. Vamos a ver de dónde provienen estas exclamaciones y cuál es el propósito por las cuales la gente las está diciendo. Lo veremos en un momento, pero esto que estamos leyendo ocurrió el domingo de la semana cuando crucificaron a Cristo, o sea, una semana antes. Y estaba empezando la gran fiesta de la Pascua, iba a comenzar la fiesta de la Pascua. Entonces, como veíamos en el video, desde todos los rincones del mundo romano, del imperio romano, los judíos iban a Jerusalén. Es una fiesta en la cual se hace una convocación, se hace una convocatoria. Todos los judíos tienen que ir a Jerusalén. Y ellos iban durante esta larga semana de celebración. ¿Para qué? Para recordar la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es la razón por la cual se hace la fiesta de la Pascua. El recordar cómo Dios liberó a su pueblo de esa esclavitud. ¿De cuántos años? 400 años de esclavitud. Allí el pueblo de Israel. Entonces tenían algo que celebrar. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Generaciones murieron allí en la esclavitud. 3, 4 generaciones murieron en esa esclavitud. Y ahora venía Dios y los liberaba. Muchas generaciones tal vez también han pasado en nuestras familias y en las cuales no ha habido una libertad verdadera, y que es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, quien quiere hacer esa liberación, esa libertad. Bien, pues muchos habían oído de Jesús, habían oído lo que había hecho, muchos habían visto los milagros de Jesús, muchos de ellos acababan de estar allí cuando acababa de resucitar a Lázaro, una resurrección, un milagro
especial en el cual fue glorificado el Padre. Y allí estaba toda una multitud. Todos se acercaban y esperaban, como lo leímos, esperaban que Él fuera, que Él estuviera ahí en el templo, poder verlo, poder preguntarle, poder pedirle que hiciera un milagro en sus vidas. Tal vez muchos iban enfermos, tal vez muchos no podían ir a Jerusalén a esa fiesta, pero al saber que allí estaba Jesús, que allí estaba el ungido de Dios y que allí estaba haciendo milagros y prodigios, levantando a los paralíticos, a los muertos, a los ciegos, dándoles vista, y que algo que se cumplía cuando el mismo Señor Jesucristo entró al templo y leyó el rollo, hablando Isaías, diciendo que había venido aquel que iba a dar la vista a los ciegos, aquel que iba a levantar a los paralíticos, que iba a dar libertad a los cautivos. Muchos de ellos entendieron que era este Jesús y por eso se acercaban a Jerusalén, aparte de cumplir con las leyes ceremoniales, no sabiendo que en Jesús, ahora en Él se podían cumplir y se cumplen todas esas leyes ceremoniales y ya no es necesario ir a Jerusalén. Lamentablemente los judíos en búsqueda o en ese seguimiento de la religión, pues todavía tienen que ir a Jerusalén, todavía tienen que hacer sacrificios, hacer holocaustos por los pecados, cuando en Jesús se cumple toda la ley. Qué grande bendición. Y qué fácil es la gracia de Dios. Él la da de una forma muy, muy sencilla. Solamente basta creer, porque Él dijo: no te digo que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Y Él quiere que cada uno veamos su gloria. Entonces dice que llega, pues no como un rey precisamente, ¿verdad? Porque viene montado en un asno. En un asno en el que dice que nunca antes había sido montado, o sea, ni estaba acostumbrado el pollino, el asno, a que hubiese alguien subido en él. Los reyes de aquellos tiempos, imagínense el gobernador de ese tiempo, el gobernador romano, imagínenlo llegando en un pollino, ¿no? En un asno. ¿Qué autoridad podría verse en ese personaje que pues necesitaba mostrar una energía, que necesitaba mostrar una autoridad como el gobernante del Imperio Romano, ¿verdad? Y de un momento a otro, pues muchos pensaban ver a Jesús. ¿Ustedes imaginan de qué manera pensaban verlo? En un caballo, ¿no? Grande, fuerte, musculoso y tal vez con la espada allí casi desenvainada para que se cumpliera lo que decían los profetas, que vendría a dar libertad a su pueblo. La gente exclamaba al ver a Jesús, y muchos de ellos, déjenme decirles, lo veremos en otro capítulo más adelante, pero es bueno comentar que al ver a Jesús llegando en un pollino, llegando en un asno, muchos se decepcionaron. Y al paso de esos días, de esa semana, ¿qué fue lo que ocurrió a la siguiente semana? Aquellos que en su momento estaban exclamando, estaban hablando y alabando y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después verlo así como: pero viene en un pollino, viene en un asno, mira, viene humildemente. Muchos se decepcionaron. Y muchos de esos que se decepcionaron, que no entendieron, muchos de ellos fueron los que después estaban gritando. ¿Qué gritaban? ¡Crucifícale! Muchos de los que no creyeron en Él, lo vieron así, después todos ellos estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces la gente exclamaba: Hosana, que significa salva ahora. Así daban cumplimiento total a la profecía de Zacarías 9:9, la que leímos hace un momento. Hosana en el griego es una palabra que se escribe como yasha, y significa estar abierto, significa ancho o libre, también significa estar seguro, liberar o socorrer.
también significa amparar, ayudar, ayuda. Significa conservar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, y también significa victoria. Todas esas definiciones de la palabra Hosana, todas esas palabras significan. Entonces imagínense, cada una decía Hosana, pero algunas daban al exclamar esa palabra, muchos decían, rescátanos, sálvanos, socórrenos, ven y da la victoria a tu pueblo de Israel. Lo que podemos ver y entender que con estas exclamaciones, con estas aclamaciones, en primer lugar reconocían que Jesús es el Rey de Israel, que viene en el nombre de Jehová el Señor. Sí, lo estaban reconociendo. Estaban algunos luchando, pero finalmente las emociones y el ver los milagros, repito, hicieron que ellos reconocieran que Jesús es el Rey. Ellos no lo entendieron. Nosotros, después de muchos años, lo entendemos. Y todavía muchos no lo creen. Hay incredulidad. También le reconocen como a Rey, lo cual implica dignidad y honor que debemos de adorar, así como un poder, un dominio al que hemos de someternos. Repito, ese poder y ese dominio al que debemos de someternos, había ciertas dudas, porque ni espada traía, ni se veía que fuera un guerrero, pero ellos aún así estaban reconociéndolo. Hosana al Hijo de David. También en esas exclamaciones estaban hablando y diciendo que es un rey legítimo, pues viene en el nombre de Dios, conforme a lo que dice el Salmo, capítulo 2, verso 6. Ese Salmo dice de una manera sencilla, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es Jerusalén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso es lo que estaban también reconociendo como rey legítimo al entender lo que dice este salmo, que Dios estaba poniendo allí en Sión, en Jerusalén, en su monte santo, a un rey soberano, a Jesús. Y entonces Jesús es ese rey prometido, y que aparte de ser prometido, estaba largamente esperado por el pueblo. Isaías, hay otros pasajes en la Escritura los cuales hablan de que el pueblo de Israel iba a estar ansiando, iba a estar allí esperando largamente y tal vez ya hasta impacientes, porque ahora no estaban bajo la esclavitud de Egipto, pero sí estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y estaban cansados, estaban agotados. ¿Por qué razón? Porque pagaban muchos impuestos. Aparte de los impuestos que les requería el pueblo, el Imperio Romano, los mismos recaudadores de impuestos, que eran mismos personas judías del pueblo de Israel, los cuales por eso les decían que eran los publicanos, porque eran aún más pecadores que otros, porque ellos aumentaban los impuestos. Decían que eran tantos dracmas o denarios de impuestos y ellos aumentaban y de eso vivían, pues de extorsionar a la gente. Pero por esa razón allí estaban ansiando, esperándolo a ese libertador, a ese rey que había sido prometido. El príncipe de paz, que dice Isaías 9, el rey de Israel, que también dice, como lo leímos en Juan 1:49, el rey de Israel. Y también como lo dice en Mateo, hablando acerca de ese rey prometido. Vamos a leer ahora también de dónde sacaron estas palabras, estas exclamaciones de Hosana al Hijo de David. Vienen de un salmo,
vienen del Salmo 118, y que en este salmo hay varios cantos de los cuales en algunas ocasiones entonamos aquí. Hoy se entonaron algunos que hablaron del reinado de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice este Salmo 118, que en algunas Biblias, en la mayoría, habla que este salmo es una acción de gracias. Este salmo es una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. En aquellos tiempos el salmista, pues, ¿cuál salvación recibían de Dios? Pues de la salvación de cuando eran atacados el pueblo de Israel por todos los pueblos que estaban a su alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios los liberaba cuando ellos volvían su rostro, cuando ellos en humildad se acercaban a Dios, y Dios en su misericordia, y por eso vamos a ver ahorita que dice que es grande su misericordia, en esa misericordia Dios traía grande salvación. Y dicen entonces que este salmo es una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. De aquí, de este salmo, es donde ellos estaban tomando estas exclamaciones, porque querían de la misma forma experimentar, recibir la salvación de Dios, que anhelaban grandemente. Dice verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Por eso lo alabamos, porque Él es bueno. Y dice, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Cuando ellos experimentaban la salvación de Dios, ¿cómo no reconocer la misericordia de Dios, verdad? Cuando uno experimenta la salvación de Dios, la salvación, el perdón de los pecados, ¿cómo no decirle a Dios? Y cómo no alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 3 dice, diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Fíjense, los que temen a Jehová. Muchos no tienen temor de Dios, no tienen temor de Jehová, y por eso no pueden decir que para siempre es su misericordia. En el 5 dice, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una exclamación de júbilo. De aquí es donde tomaban. Verso 7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Yo tendré el control de las cosas en aquellos que tienen algo contra mí. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Porque Jehová no falla. El hombre sí falla. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes, en los gobernantes de cualquier país. Mejor es confiar en Jehová entonces. Todas las naciones, dice verso 10, me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Al leer este salmo y entender que estaban rodeados por el imperio romano, el recitar este salmo y decir, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Y venía cierta incredulidad en algunos, ¿no? Que al decir eso y después ver a Jesús, que lo único que venía, dice él, yo traigo paz, yo traigo paz. En el verso 11 dice, me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime.
La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Un hermoso canto que habla de la victoria de nuestro Dios. Me castigó gravemente mas no me entregó a la muerte. Y eso es porque nos ama. Cuando dice que Él nos castiga gravemente. Porque Él al que ama lo castiga, al que ama lo reprende, al que ama lo exhorta. ¿Por qué? Porque lo ama. Mas no me entregó a la muerte. A nadie. Él no quiere la muerte del que muere. Ese es Jesús. Esa es la misericordia de Jesús. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Estos versículos 24, 25 y 26 hablan exactamente de esas frases que decían, quedaron escritas en los evangelios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hay también un canto que dice precisamente eso. Este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito en el nombre de la victoria, del que nos dará la victoria. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz en medio de tinieblas, de oscuridad, de tristezas. A este pueblo de Israel quería que también en ese tiempo les diera la luz. Para siempre es su misericordia. Amado hermano, querida persona, la misericordia de Dios es el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Simple y sencillamente, porque Él es bueno. Si los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos siendo ellos malos, Dios, que siendo bueno, ¿cómo no nos dará cosas buenas? Regresamos a Juan para ir concluyendo. En Juan 12, verso 16, Juan 12, 16 dice, entonces, después de que hicieron estas exclamaciones, ahora el apóstol Juan se da cuenta de algo y dice, estas cosas, lo que acabamos de leer, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Estaban en emociones tal vez. Vimos las caras de los discípulos cómo iban. Bien contentos, bien gustosos. Pero tal vez, como dice, que los discípulos no entendieron esas cosas al principio. Estaban con el rey, no entendían que dentro de una semana ya no iba a estar con ellos. Y que la paz y que la libertad de la cual les quería dar, no la entendieron los discípulos. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, dice, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él. Cuán importante y necesario es estar leyendo lo que dice Dios acerca de nuestro Dios, acerca de nuestro Salvador. Para poder conocerlo, para poder entender, para poder recordar. Dice que si lo leemos, dice que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas. Si lo leemos, pero si no lo leemos, ¿cómo nos recordará el Espíritu Santo las cosas? Y en este momento ellos dice que hasta que entonces, pero cuando Jesús fue glorificado, dice, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él
por medio de los profetas, de los cuales leímos, y de que se las habían hecho. O sea, lo que dijo Zacarías 9:9 acerca del pollino y demás, hasta después ellos entendieron que ellos lo hicieron con Jesús y que ahí entendieron que Él era el Rey, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey soberano. Gracias a Dios, ahora tenemos al Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, al Espíritu Santo, que nos hace entender todas estas cosas, que te hace entender y recordar, como te decía, todas estas cosas. Y por eso oramos a que Dios abra el entendimiento para que cada uno lo pueda entender y para que pueda decirle a Jesús que tome el trono de tu corazón. Pero para que lo puedas entender, es importante que ahora, como en aquellos tiempos, hubo muchas personas que no entendieron lo que estaba pasando con Jesús. Al igual que en aquellos tiempos, hay muchas personas el día de hoy. Hay muchas personas que no entienden la verdadera razón por la cual vino el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Muchos no entienden todavía por qué fue ungido allí por esta mujer con ese perfume ese perfume costoso. Muchas personas no entienden que Jesús vino a dar libertad, una libertad eterna. Algunos tal vez solamente buscan ser libres de la opresión de alguna enfermedad. Hoy en nuestros días, haciendo la aplicación de aquellos tiempos, imagínense toda la multitud que iba, porque habían escuchado de Jesús que había levantado a los muertos, que había resucitado a los muertos, de que había levantado a los paralíticos, a los ciegos les había dado la vista, a los mudos les había dado la oportunidad de poder comunicarse con las personas, y ahora los mudos hablaban, vieron los milagros. Muchos esperaban solamente, muchos se acercaron para recibir un milagro de parte de Dios, pero no lo hicieron para rendirse completamente a Él y reconocerlo como su Rey, como el que les esté mandando y gobernando su vida. Y en nuestros tiempos lamentablemente es así. Hay personas que, engañadas por la religión, por una doctrina que habla acerca de la prosperidad, la cual habla y dice, es que tú eres el hijo de un gran rey, y les dicen mitad verdad y mitad mentira, ¿verdad? Les dicen, es que tú eres el hijo de un gran rey, y como hijo de un gran rey, tú no puedes estar en pobreza, tú no puedes estar en tristeza, tú no puedes estar, tú tienes que tener mucho dinero, tú tienes que tener un grande negocio, tú tienes que tener un gran auto, una gran casa, no una, 2 casas, y tienes que prosperar en tu negocio para que después vengas y diezmes, para que después vengas y nos des, y los engañan. Entonces, hay muchos engaños, hay mucho engaño en el cual, y también dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Porque engañoso y perverso es el corazón para engañar a una persona que también piense que tiene a Jesús como su Rey, como su soberano Salvador, pero no es un Rey y soberano como su gobernante, como aquel que toma el control de su vida, como aquel al cual sí está dispuesto a decirle, dame, pero cuando el Rey soberano le dice, ahora dame tu corazón, no, aquí tú eres el que me tienes que dar a mí, yo no te puedo dar nada. Y muchos no le entregan su vida, muchos no entregan verdaderamente su corazón para que Él tome el control y pueda ser gobernado por Él. Muchos dicen ser hijos de Dios, haber experimentado la salvación e incluso alabar y decir Hosana al Hijo de David, pero no tienen una verdadera libertad, porque aún siguen en pecados y dicen, es que no te voy a dejar este pecado.
Pero viene la doctrina calvinista, ¿verdad? Del salvo siempre salvo, de que no vas a perder la salvación aunque siga en adulterio, aunque siga en mentiras, en chismes, en idolatrías, etcétera, etcétera. Y tal vez ya no pecados escandalosos, borracheras, vicios, drogas, pero sí una murmuración, un chisme, una amargura, la cual dice la Escritura, mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura dejes de alcanzar la gracia de Dios. Y hay una amargura en el corazón. Y Jesús no ha tomado el trono de ese corazón. A algunos les falta humildad, a algunos les falta ir y postrarse ante el Rey, pero una verdadera humildad. En otra parte de la historia dice que pidieron un rey cuando salieron de Israel, ya vamos terminando, salieron de Israel y se dieron cuenta de que los pueblos tenían reyes, ¿estamos de acuerdo? Tenían reyes los demás pueblos. ¿Y qué fue lo que le dijeron a Samuel? Queremos un rey para que venga y nos gobierne y nos saque delante de nuestros enemigos y venzamos y hagamos muchas cosas con nuestro rey. ¿Y qué hace Samuel? Va y consulta a Dios, ¿cierto? Y le dice a Dios, aunque Dios ya lo sabía, va Samuel y le dice, Señor, pues mira, es que quieren rey. ¿Y qué le dice Dios? Haz como ellos dicen, dales un rey, pero adviérteles que les va a quitar sus dineros, sus primicias, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero quieren rey, adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Desecharon a Dios, hicieron a un lado a Dios. Es algo similar como cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, porque dice la Escritura que en el momento en que ellos pecaron, ¿qué pasó? Se terminó la comunión con Dios, dejó de estar Dios con ellos. Bueno, pues ahora en esta historia, Dios, en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, se quiere acercar nuevamente al ser humano, al hombre. Y muchos de esas personas que estaban en ese momento no lo reconocieron como su libertador. Lamentablemente en nuestros días, a muchos Jesús se les acerca. A muchos el Espíritu Santo se les acerca y les empieza a decir, mira, ya ve a la congregación, mira, ya empieza a buscar de Dios. Y hay una resistencia. No, pues si no tengo ni para el pasaje, ¿cómo quieres que vaya? Primero dame trabajo, dame dinero, dame para poder ir. Y después ya lo tienen. ¿Y qué pasa? Se olvidan de la promesa. Y Jesús en nuestros días se acerca para ser el rey, soberano rey de tu vida. ¿Y qué es lo único que estorba para que Él pueda hacer esa función en tu vida? Lo que vimos en el Génesis con Adán y Eva, lo que vimos en el pueblo de Israel que dijeron, no, es que preferimos a un hombre. Prefieres poner tu confianza en un hombre cuando vemos que dice la Escritura que maldito el hombre que confiara en el hombre, que el hombre te puede fallar como lo leímos en el Salmo, que mejor es confiar en Jehová, porque bien vemos el Salmo 118, que Él nos va a dar la victoria en todas nuestras cosas, en todas nuestras tribulaciones, y como vimos también en el otro pasaje, que iba a ser nuestro escondedero en medio del turbión. Bien, yo quisiera terminar dando lectura al Salmo 24:7, y con esto terminamos. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es Jesús, el Rey de la gloria.
Y la palabra Shelah al final de este salmo significa hacer una meditación. Vamos a meditar en esto y vamos a terminar. Y haciendo esta meditación, Shelah significa reflexiona, medita, entiende. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de la Gloria al cual dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria? O sea, abre las puertas de tu corazón y entrará el Rey de Gloria. El Rey ya viene, el Rey está cerca, el Rey está aquí y solamente quiere que tú abras tus puertas de tu corazón. Y que primeramente tú hagas a un lado aquello que está tomando el trono que le corresponde a Jesús. Yo no lo sé, yo no sé qué sea eso. Jesús sí lo sabe porque sabía dónde estaba un pollino. Jesús sí lo sabe porque sabía y dio instrucciones precisas a sus discípulos de dónde encontrarlo. Jesús sabe todo lo oculto, nada hay oculto ante los ojos de Dios. Él conoce lo que hay en tu corazón y Él quiere que abras las puertas, que levantes vuestra cabeza para una victoria. Pero antes de eso, que en humildad reconozcas que Él es el Rey de Gloria. Los discípulos no lo entendieron en ese momento, pero ahora nosotros podemos entenderlo porque ya pasaron más de 2000 años y tenemos la Escritura en la cual entendemos que Él es el Rey de Gloria y que Él quiere levantar tu cabeza en medio de tus tristezas, en medio de tus aflicciones, en medio de esa opresión, en medio de esa tristeza, tribulación, en medio de esos momentos de angustia en los cuales ya no sientes, ya no entiendes lo duro sino lo tupido, como dice un dicho. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Tal vez Jesús te está tratando contigo, está tratando con tu vida. Pero no te va a entregar a la muerte. Él no quiere la muerte tuya. Tal vez está tratando con tu corazón, con tu vida, con lo que está tomando, porque hay algo que está tomando el lugar que le corresponde. Y sabes, duele desprenderse de él, de eso. Pero en el momento en que se desprende, ese vacío solamente lo puede llenar el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Alzado puertas vuestras cabezas y el príncipe entrará. Alzado puertas vuestras cabezas y el príncipe entrará. Cantad hosana, batid las palmas al príncipe de paz. Cantad hosana, batid las palmas y al príncipe trae paz. Viene ya. Aquí está Jesús. Viene ya,
viene ya a tu vida, quiere tomar el trono de tu corazón. Alzado puertas vuestras cabezas y el príncipe entrará. Cantad hosana, batid las palmas y el príncipe de paz viene ya. Cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? De los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Jesús es el Rey de Gloria. El príncipe entrará. Aleluya, Jesús. Cantad hosana, batid las palmas al príncipe de paz. Viene ya. verdadero Salvador. Solamente Él puede salvar. Solamente Él nos puede liberar y a Él sea toda la gloria. Viene ya, viene ya, alzad
Así es, Jesús, porque eres el príncipe de paz. Que no viniste a hacer la guerra, Señor, si no viniste a dar paz, Señor. Viniste a hacer una reconciliación con el hombre, Señor. Y en eso encontramos paz, Señor. En eso encontramos salvación. En eso encontramos la verdadera libertad, Señor. Gloria a ti, Jesús. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado, y yo te adoraré. Tú eres Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará.
toda la gloria a Jesús, toda la honra, Señor. Solamente tú mereces, Señor. Solamente tú mereces la alabanza a Jesús, el Rey de gloria, Amén, el Jesús. verdadero Salvador. Amén, Señor. Y sea toda la gloria. Y gracias por la libertad que has dado, Señor. Así es, Jesús. En ti somos libres de la ley, Amén, Señor. Señor. En ti somos libres de la condenación del pecado, Señor. Así es, Señor. En ti somos libres de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias, Señor. Nos hiciste libres para amar, Jesús. Amén, Jesús. Nos hiciste libres para perdonar, Señor. Nos hiciste libres para proclamar libertad, Señor. Amén, Jesús. A ti sea toda la gloria, Jesús.